Genial, bienvenidos a nuestro podcast Circular por Naturaleza. Yo soy David Guerra, fundador de Cambio Estudio, una empresa que se dedica a diseñar y fabricar productos con plástico reciclado. Y hoy día tenemos a Valentina Sangüesa, Oli. la nueva CTO de Socially Plus. Socially Plus, claro. Socially Plus. ¿Así esa es la pronunciación correcta? Sí, es como medio Spanglish. Es pero, un poco. Sí, como... Tiene un poco de todo. Yo iba a decir Social Little Plus. Little Plus. No, Lithium. Ah, bueno, es más corto. Sí, pero Como no. ahí con la nomenclatura química en el fondo de litio. Litio. Sí. Eso. Bueno, es que trabajamos con baterías de litio. Genial. Buenísimo. Bueno, Valentina nos contactaron que ella podía asistir el día de hoy porque yo más relación tengo con Pablo, pero Claro. hoy día iba a ¿Con cuál de enviar- los dos? Ah, ya. Eso. Y dijo que hoy día iba a mandar una nueva integrante, ¿cierto? Llevo poquito trabajando acá con los chicos, pero ya he tenido que participar en hartas actividades. Bien intenso esto de emprender. Buenísimo. Sí. Genial. Bueno, para partir un poco con las preguntas, te quería consultar ¿hace cuánto más o menos estás trabajando con ellos y si habías trabajado con una empresa tipo startup antes? Nunca había trabajado en una startup antes y llevamos juntos, yo diría que algo así como 3 semanas, un mes a lo más. ¡Wow! Poquito, sí, poquito. Así que, como te decía, igual intenso esto de la vida de emprendedores. No la había vivido antes, yo venía un poco más de la industria alimentaria, algo un poco más grande, qué sé yo. Pero en el fondo estuve terminando el año pasado un magíster en sostenibilidad, así que ya estaba buscando desafíos más de este campo en el fondo. Así que me venía como anillo al dedo Socially Plus. Increíble. Y qué bueno que una empresa que está ahora despegando, pero con todo en este preciso instante. Así es. Cuéntame un poco, porque yo igual tengo experiencia, yo hice una práctica en una empresa grande y después una práctica en una empresa chiquitita. Así ¿Ya? que igual como que sé cuáles son las mañas distintas y qué me pueden contar de las diferencias que hay entre una empresa muy grande y una empresa que está partiendo o que es más flexible o pequeña. Claro, mira, la verdad es que la empresa en la que yo trabajaba antes, que era un poco más grande, igual partió como una empresa familiar y fue creciendo exponencialmente, entonces los crecimientos eran de otra magnitud. Pero en el fondo yo siento que los desafíos son más o menos los mismos, que es finalmente con el equipo que uno tiene y con los recursos que tiene, que siempre son limitados, tratar de hacer la mayor cantidad de cosas posible. Y bueno, yo creo que actualmente la dificultad más grande es que es un poco más que la ruta trazada no existe en las startups. Entonces, es todo el tiempo innovar o buscar qué hacer en el fondo y como te digo, no hay como una receta en el fondo para las startups. Así que yo creo que eso es fundamentalmente la gran diferencia. La gran diferencia, Ujú. buenísimo. A mí igual me pasa eso, o sea, yo hice una práctica en una empresa muy grande y también le he tratado de vender a empresas muy grandes y siento que hay como una oposición al cambio, a poner cosas nuevas, como llegar a un nuevo proveedor, no sé, me pasó en una empresa, el gestor de los proveedores era una empresa de SAP de la India. Y como que me mandó un Condoro, bueno, nos mandamos un Condoro entre las personas que estamos coordinando y no pudimos como quedarme bien como proveedor y los indios no contestaban. Así que No, y además la barrera idiomática me imagino que igual hizo lo suyo. sí, no, la empresa no se pudo contactar, no le contestaron los correos, así que al final no pudimos concretar la venta. Y igual es súper fome que no se pueda por eso. Por un tema administrativo. Bueno, es que finalmente eso es súper relevante en las empresas grandes, que finalmente se tienen que cumplir los protocolos y en el fondo como el paso a paso que se va tratando de estructurar o de mecanizar las operaciones. A diferencia en el fondo de las startups que son mucho más flexibles y es como ya, pero tratemos de arreglarlo de esta manera, en el fondo te da mucho más espacio de creatividad y de juego en el fondo, tenés juego de pierna en las startups. Claro, es como hay que aprovechar de que uno es más ágil Totalmente. porque es más pequeño. Sí. Bueno, hay otras dificultades, pues, pero tiene Pero- su lado entretenido también. Tiene sus ventajas. Sí, de todas maneras. Ahora cuéntame un poquito sobre Socially Plus. ¿En qué consiste principalmente? Mira, Socially Plus actualmente basa en el fondo sus operaciones en hacer
que las baterías de litio que se ocupan industrialmente alargar su vida útil. Actualmente, por un tema de confiabilidad, se descartan muchas veces los equipos y se tratan como residuos. Y bueno, en el contexto, en el fondo de la ley REP y de tratar de generar operaciones más sostenibles, nosotros estábamos buscando, como te decía, aumentar esta vida útil, como alargar el ciclo de vida y en el fondo buscar otras aplicaciones en las que pudiéramos incorporar estos equipos en aplicaciones diferentes en el fondo y que pudiera ser también un servicio a la comunidad. Genial. Eso es referente, ¿cierto?, a la tecnología, la fabricación de las baterías, tratar de alargar lo máximo posible la vida útil de estas. Claro. ¿Y cómo ven el enfoque social dentro del desarrollo de la empresa o qué pilares están abordando? Bueno, principalmente es obviamente la utilización en el fondo de este auge de las baterías de litio que se están ocupando bastante hoy en día, pero el pilar social que se visualiza desde la empresa es pensar en el fondo que podemos usar estas baterías para poder almacenar energía que pudiéramos estar respaldando en los consumos a nivel domiciliario. Ese es como el fin último o el propósito en el fondo con el que nace Social Plus. Si bien también tenemos otras aplicaciones que tienen que ver con estos tótems de carga de celulares o de computadores para eventos o para, no sé, matrimonios o cualquier otro tipo de instancia en las que se requiera que alarguemos en el fondo la posibilidad de contar con energía en lugares que pueden ser remotos. Por ejemplo, no sé, voy a inventar una fiesta en la playa, qué sé yo, y es como, oye, me gustaría poder, no sé, generar historias, crear contenido, lo que sea, en un lugar remoto. Pucha, difícil, ¿dónde cargo mi teléfono? Cosas de ese estilo. Pero ponte tú, tenemos una casa en Santa Bárbara que se abastece en parte de paneles solares. Exacto. Y almacena la energía en esta batería de litio en el fondo para poder respaldar su consumo. Buenísimo. Y además se rompe un poco esta barrera energética de que la disponibilidad de energía solar o lo que pasa por ejemplo, el ejemplo de los la colección termosolar, los colectores termosolares, que justo cuando uno necesita más agua caliente hay menos disponibilidad de agua caliente en Totalmente. el ambiente. Entonces esto como que rompe un poco esa barrera de que va a tener luz Sí, po. en invierno, cosa que hay menos posibilidad de poder alimentar paneles solares, pero sí vaya a tener tus baterías cargadas. Claro. Es que de hecho, bueno, en esa casa que te mencionaba Santa Bárbara, hasta hace poco no estaban conectados a la red. Entonces, el suministro en el fondo de los paneles solares era como su única alternativa. Wow. Hasta hace poco sí se pudieron conectar a la red, pero ya tenían este sistema implementado, entonces genera en el fondo ahorros también. Y bueno, hay una proyección en el fondo para poder recuperar la inversión, pero que es lo que habitualmente se hace con esto de los paneles solares. Pero lo genial, por ejemplo, es que para el apagón de febrero Claro. ni se enteraron. Qué rico. Así de maravilloso. Así que bueno, como te decía, los beneficios en el fondo es sobre todo para la gente que no necesariamente está con posibilidades de conectarse a la red o que eventualmente quisieran tener una alternativa un poquito más autónoma. Buenísimo, es como independizarse un poco del sistema energético que Claro, está tan cara la luz también. total. Así que sería bueno poder como tener estas baterías y poder como ser independiente y no botar energía, pero en el fondo si es que tú generas energía en tu casa con paneles, etcétera, Claro. o cualquier tipo, y no la usas, se pierde. O sea, así funciona el Sí, po. sistema actual. Actualmente, claro. Y sobre todo estas variaciones también porque, como tú dices, no sé, pues en verano se genera mucha energía porque la radiación solar es mucho mayor. Y en invierno es un poco más complicado, hay que ir regulando, se necesitan más, menos paneles, etcétera, no sé, pues está más nublado, hay menos radiación. Ahí hay que ir viendo como los requerimientos, pero finalmente lo relevante es poder almacenar lo que se capta. Exactamente, y poder usar toda la energía que generaste o que invertiste, Claro, en el fondo de una inversión. sí.
Ahora, una duda, ese sistema, tú cuando genera energía y la tienes que inyectar al sistema común de energía, ¿Pero te refieres a la red? a la red, ¿Ya? ¿sí? ¿Como que te lo compran? ¿O qué? O sea, ahí entiendo que depende, o sea, Ya. porque estoy pensando en niveles industriales, por supuesto que en esos casos Ahí sí. se puede vender. Sí, o sea, claro, como que se genera un descuento en el fondo Ah, en la facturación. Yo no sé si es que desconozco el detalle de si esta familia en el fondo que cuenta con el suministro actualmente le ha sobrado en el fondo energía. Porque igual, como te decía, un tema de eficiencia. Si tú tienes demasiados paneles solares o en el fondo tu inversión fue muy grande, vas a tener mucha más energía de la que necesitas y ahí eventualmente pudieras inyectar a la red, pero ahí hay un cruce en el fondo entre lo que tú necesitas consumir o que consumes en el fondo y lo que puedes generar. Más paneles es mayor inversión, más luquita. Entonces, bueno, ahí hay que ver, hay que llegar al punto de equilibrio. exactamente, es el punto de equilibrio. Exacto. Cuéntame, Valentina, ¿cómo ha sido tu experiencia liderando un proyecto de innovación? Entiendo que eres la primera mujer que entra al equipo. Sí, le hacía falta, siento. Ah. Siempre hace falta. No, por un tema en el fondo como de, o lo que dicen los chicos en el fondo como de tratar de diversificar un poco las visiones, porque al parecer estaban demasiado alineados entre ellos y yo llegué un poquito como a romper o a complementar en realidad, a Sí. complementar un poco la visión, que esto está bueno, como abordar distintas aristas y como poder enfrentar los desafíos como de una manera un poco más integral. Yo creo que eso ha sido clave. Eso claramente muy importante. Ujú. Em, ¿Y cuáles son como las proyecciones que ves dentro de la región o el mundo para Socially Plus? ¿Qué es lo nuevo que quieren implementar terminando este año o el próximo? Lo que estamos buscando hacer actualmente es un poco robustecer lo que tiene que ver con la recepción en el fondo de baterías, de generar alianzas un poco más sólidas con nuestros proveedores en el fondo. Eh, y generar una marca un poco más conocida en el fondo, como darnos a conocer más, porque lo que sucede ahora es que somos conocidos a nivel de la red de emprendimiento local en el fondo. Estamos buscando ampliar como el conocimiento de este mundo de emprendimiento a otras regiones. De hecho, vamos a ir al ETM en Santiago. Eso, ¿con stand? Sí, vamos a ir con Uy, stand en noviembre. 21 o 22 creo, me parece que es. creo. No, Hace calor. oh, sí. Sí, nos seleccionaron, así que ahora ya estamos viendo qué podemos llevar de propuesta entretenida en el fondo para poder aprovechar de la mejor manera la instancia. Y bueno, como te decía, tratar de ampliar un poco el conocimiento de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, en el fondo nuestro propósito y tratar de hacernos conocidos y de aumentar las ventas, obviamente. Por supuesto. Ujú. Y su segmento principal son industrias, casas, comunidades vecinales. Actualmente estamos tratando de aprovechar en el fondo que comienza el segundo semestre, hay más eventos, hay más instancias en el fondo donde podemos generar arriendos. Así que estamos apuntando un poquito más al tema como comercial un poco más rápido, no de instalación necesariamente domiciliaria, que eso es un poco más complejo porque requiere de mayor confianza, de que sea más conocida la marca. Entonces, estamos tratando de hacer que se haga conocida y de esa manera avanzar un poco más en el pilar social. Buenísimo. Yo veo como una oportunidad en las personas que ya instalan paneles fotovoltaicos. Claro, sí. Hacer una alianza Y que ahí. actualmente ocupan otro tipo de tecnologías para almacenar energía y de repente o no son tan confiables o son demasiado grandes, en el fondo porque son un poco más, no sé, diría escandalosa, pero quizás sería más apropiado decir voluminosa, que requieren un espacio mayor, etcétera. Estas baterías son, para que la gente se haga una idea, tienen dimensiones más o menos como de una torre de computador, quizás un poco más delgada, pero es más o menos de esas dimensiones, entonces no hace demasiado bulto, significa en el fondo también un ahorro de espacio dentro de las casas. Por supuesto, nadie quiere tener un refrigerador Oh, extra claro. con solo batería. Totalmente. Está súper interesante. Aparte, volviendo al tema del principio,
startup más ligera, entonces puedes hacer módulos de tamaño un poco Sí, más adaptable. sí, totalmente. Actualmente tenemos un tótem de carga en el fondo que es un poco complejo de instalar porque las baterías, si bien ocupan poco espacio, son pesadas. Entonces necesitábamos como una superficie que permitiera que la gente viera qué es una batería de litio industrial en el fondo. Pero estamos buscando nuevas alternativas, nuevos productos para poder hacer que los tótems de carga sean un poco más fáciles de transportar, que tampoco ocupen tanto espacio, porque la gente que hace evento también busca, por ejemplo, no sé, pues brandear el equipo. Entonces ya, hay que tratar de ofrecer en el fondo el espacio para que la gente igual pueda no solamente ver de qué se trata la empresa, de qué se trata Social Plus, sino que también, no sé, voy a inventar, la productora que hizo el evento o alguna otra información que requieran poner. Entonces tratar de cambiarle un poco el foco a los siguientes productos. Exacto. Como darle ese foco de, no sé, venderlo, arrendarlo, poder personalizarlo. Exacto. Y todo eso tiene una propuesta un poco más de diseño Sí. producto y experiencia diferente. Ujú. Buenísimo, ya se nos está acabando el tiempo. En Qué serio, corto. pasó súper rápido. Sí. Y eso más que nada, como despedirnos, agradecer que hayas tenido a participar, agradecerte haberte conocido y qué bueno que está dándole un apoyo femenino a este emprendimiento Feliz. que está dando mucho calor ahora último. Así que Bueno, gracias por el espacio. Me aprovecho de decir, ojalá que puedan poner acá abajo el GC. Ah, ya. Las redes sociales de Social y Plus, los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y si es que tienen algún evento que les interesaría eventualmente tener algún dispositivo para cargar, ya sea computadores para, no sé, voy a inventar, eventos del tipo estudiante, académico, laboral, o alguna fiesta, lo que quieran. eso, Pudieran contactarse con nosotros y así ver qué podemos hacer, cómo lo podemos gestionar. genial. Cuando la tecnología se pone al servicio de la equidad, se convierte en energía transformadora. Así que muchas gracias por escuchar este capítulo. Nos estamos viendo en una próxima edición.